Señores alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. El tema que nos toca hoy tratar es Introducción a la Anatomía y Fisiología Humana. ¿Por qué razón tenemos que hablar de anatomía y fisiología humana? Por la sencilla razón de que al momento de describir cualquier lesión o detrimento de la salud del individuo, de la persona que viene hacia la unidad médico-legal a solicitar una atención, necesitamos precisar adecuadamente en qué lugar, en qué zona, ¿no? En qué parte del cuerpo está dicha lesión. Entonces, para tener un conocimiento de manera general, porque ustedes son estudiantes de derecho, pero eso no los exime de poder conocer anatomía, para poder precisar, como les decía, la región, ¿no? El lugar donde se ubica dicha lesionología. Entonces, por esa razón, vamos a dar inicio a la clase de anatomía humana y fisiología. Muy bien, lo que ustedes están viendo allí, en esta primera diapositiva, es uno de los procesos científicos ya de unos años atrás, casi en el año 1970 y tantos, el 79, si mal no recuerdo para precisar, fue el doctor Gunther, que comenzó a idear una metodología para poder conservar adecuadamente los cadáveres y dejar no de lado, sino una manera más para poder estudiar la anatomía humana. Y este proceso que él posteriormente, años de estudio, generalmente por los años 90, llega a ser este proceso, el proceso de plastinación. Es un proceso en el cual mediante eh, un, un tipo de resina, tipo de silicona, ¿no? Mantiene adecuadamente la estructura, ¿no? Anatómica de cada persona, en este caso de cada cadáver. Eh, estos cadáveres que en vida fueron donados por ellos mismos, muchas veces por las mismas personas antes de fallecer. ¿Cómo así? Este doctor iba a las cárceles donde había estos presidiarios que estaban condenados a la pena capital y sus cuerpos lo donaban. No había quien ya reclame ese tipo de cuerpo, entonces iban a ir a parar de repente en una fosa común, etcétera. Entonces, antes de que eso pase, el médico recopilaba, ¿no? Hacía formar como especie, hacía firmar, mejor dicho, como una especie de consentimiento, el cual le brindaba para el estudio y conservación mediante esta metodología de la plastinación, este proceso de la plastinación, y poder conservar ese cadáver. Como su propio médico, el doctor Gunther, dijo, no sé hasta cuándo sea posible que esto surja o que esto esté presente. Yo creo que tengo para varios cientos de años. Entonces, y dicho y hecho, hasta ahora no existe todavía en los cadáveres que han tenido proceso mediante este procedimiento, ¿no? Todavía no ha habido deterioro alguno en las estructuras que han sido modificadas con las diferentes resinas, siliconas, como le decía yo anteriormente. En la siguiente diapositiva vamos a ver la conceptualización de lo que nosotros conocemos como anatomía. Recuerden ustedes que el mejor proceso para estudiar la anatomía viene a ser la disección, ¿cierto? El proceso de disecar a un cadáver nos implica que vamos separando mediante el corte las diferentes estructuras y así poder señalarlas, ubicarlas, demostrar de repente que su, um, sus límites, ¿no? Con quién está adjunta o con quién está al lado o al lado de quién se encuentra, con quién tiene relación ese órgano o esa estructura anatómica, quién la inerva, quién la irriga en el sentido venoso, en el sentido
arterial, es decir, quién le lleva sangre oxigenada, quién le llevaba sangre oxigenada, quién retiraba la sangre de allí, que la sangre venosa utilizada, ¿no? Y un sinfín de estructuras que tiene que ver en relación al proceso mismo de la disección. Muy bien, continuemos entonces y vamos a ver. Como siempre, tanto en la especialidad de ustedes, de las ciencias jurídicas, como en las especialidades médicas, siempre tenemos que nuestras palabras derivan de raíces, ¿no? Raíces griegas, raíces latinas, usamos prefijos, sufijos, y entonces debemos echar mano a lo que es la famosa etimología. Entonces la palabra anatomía no escapa de eso, pues, ¿no? Anatomía viene del griego anátomos, donde ana significa por medio de y tomos significa corte. Es decir, por medio del corte voy a poder estudiar las diferentes estructuras anatómicas o las diferentes estructuras de que está compuesto el cuerpo humano. Para hacer de repente un ejemplo de esto en algo más sencillo, más coloquial, ¿no? Yo no sé si ustedes recordarán que cuando las enciclopedias de antes o los tratados de que ustedes ahora leen, como que contienen muchísimas páginas, entonces, ¿qué hace el autor o qué hace la editorial? Dice, oiga, vamos, toda esta enciclopedia, todo este tratado, debido a que tiene más de 1000 páginas, más de 2000 páginas, entonces vamos a separarlo por tomos, ¿cierto? Le dicen, vamos a separarlo por tomos. Ahí está. Entonces, tomos significaría un corte. Le vamos a hacer un corte a toda esa información y de repente en 500 hojas el primer corte, las otras 500 hojas el segundo corte, y entonces cada uno de ellos será el primer tomo, el segundo tomo, el tercer tomo, el cuarto tomo, y así sucesivamente conforme tenga el número de hojas. Entonces, fíjense ustedes, si anteriormente ustedes decían, oiga, páseme usted el primer tomo del Tratado de Medicina Legal de Gisbert Calovic, por decir así. Entonces, usted sabía que es el primer corte o la primera parte de ese tratado o de esa enciclopedia. Muy bien, otro término que está mucho en relación a lo que es anatomía es el término del cual hablábamos hace un momento, disección, que viene del latín disecare, donde dis significa separar y secare significa cortar. Entonces, separar a través del corte. Y eso es lo que hacemos, como le decíamos. En anatomía lo que hacemos cada vez que tenemos que ver una estructura, tenemos que ir cortando, separando, para poder visualizar lo que está por debajo o lo que está en mucha más profundidad, ¿no? Lo que hace generalmente un cirujano cuando tiene de repente que operar alguna víscera que está dentro de la cavidad peritoneal. Pero para ingresar a la cavidad peritoneal, imagínese usted, tiene que cortar piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis anterior, músculo, aponeurosis posterior, ¿no? El propio peritoneo y recién está en la cavidad peritoneal. Entonces debemos utilizar este tipo de procedimiento llamado disección para poder a través de él llegar a la estructura, como le decía, más profunda, donde necesita de repente ser extraída o necesita de repente volver a ligar la estructura o cualquier otro procedimiento quirúrgico que amerite, ¿no?, el cuadro clínico que presenta el paciente. Actualmente y siempre, la disección es el método de la anatomía por excelencia. Bueno, y llegamos entonces a la definición. La definición de anatomía, como ustedes ven allí, es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las formas y estructuras del cuerpo humano,
Vean ustedes también, ahí hay un cadáver femenino, pero que le da ese tinte, ¿no? Entre lo tanatológico y lo bello que puede ser la expresión, ¿no? Artística en una mujer, ¿no? Está como optando un paso de ballet, ¿no? Paso de baile de ballet, ¿no? Todo es un proceso de plastinación, ¿ya? Entonces la definición ya quedamos que era la ciencia que tiene por objeto el estudio de las formas y estructuras del cuerpo humano. Para poder estudiar esta ciencia, es decir, la anatomía humana, hemos dividido que puede ser así. Uno, por el tamaño. O sea, clasificamos esto para una mejor capacidad de aprendizaje por el tamaño. Anatomía microscópica significa aquella que vamos a tener que utilizar un instrumento para poder aumentar en tamaño las estructuras y poderlas visualizar adecuadamente. Anatomía macroscópica, macro, grande, ¿no? Esa no necesitamos más que nuestra capacidad visual para poder describir, clasificar, nombrar todas las características que pueda tener dicha estructura. Otra manera de poder clasificar y estudiar la anatomía es por el famoso tipo de estudio. Conocemos allí dos maneras, la anatomía descriptiva y la anatomía topográfica. Ahora, después vamos a tratar de desarrollar brevemente cada uno de ellos, pero le diré que descriptiva viene como su nombre lo indica, de describir, y topográfica viene de coger todo un segmento para poder realizar lo mismo, ¿ya? Una descripción, pero por un segmento completo. En la descriptiva, cada cosa, cada órgano, cada lugar, si usted quiere poner, o cada estructura se va a describir adecuadamente. Luego tenemos la anatomía del desarrollo, ¿no? Y que está dividida en tres etapas, la etapa prenatal, la etapa natal y la etapa postnatal, ¿ya? Entonces, en ella también vamos a ver, ya ahora vamos a describir cada una de ellas y ahí vamos a entender. Y luego viene pues la anatomía aplicada, que ya van a ver ustedes que hay ciencias que ayudan a poder, describir, demostrar, ¿no? La importancia que tiene el saber sobre anatomía, ¿ya? La siguiente. Entonces allí, solamente para poder describir rápidamente lo que es por el tamaño. Decíamos que anatomía microscópica corresponde a aquella anatomía que tenga un tamaño menor a 100 micrómetros, micra, ¿no? Micrómetros. Y si hablamos de ese tamañito, tenemos que estar hablando de estructuras muy pequeñas como la citología y la histología. Cuando hablamos de histología, estamos hablando de tejidos. Estamos hablando de tejidos. Y si hablamos de citología, cito significa célula. Estamos estudiando y logía es estudio o tratado. Entonces, estudio o tratado de las células, estudio o tratado de los tejidos. En el otro lado ven ustedes que dice anatomía macroscópica. Aquí sí, lo suficientemente grande las estructuras como para poder describir sin necesidad de recurrir de repente a un equipo o aparato como es un microscopio. Esto de describir de esa manera a nosotros lo llamamos organología. Cuando nosotros, los médicos legistas, hacemos la necropsia, por ejemplo, y aperturamos las diferentes cavidades, lo que hacemos pues es eso, una ectoscopía
de cada uno de los órganos que extraemos al momento de aperturar cada cavidad. Por ejemplo, la cavidad craneal, ahí vamos a encontrar el encéfalo y otras estructuras más. La cavidad torácica, ahí está pues los pulmones, ¿no? La propia cavidad mediastínica, ¿no? El espacio mediastínico, ahí está el corazón, los grandes vasos, ¿no? También vamos a encontrar parte de lo que vendría a ser el aparato digestivo, ¿no? La parte del esófago, la parte de la faringe, también parte de lo que es la tráquea para el otro lado, para la parte respiratoria, vamos a encontrar también la laringe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces toda esa parte entre el cuello y el tórax va a estar atravesado por este tipo de órganos. Muy bien, y entonces podemos sacarlos y poderlos describir adecuadamente cada uno de ellos a lo que vendría a ser el procedimiento de organología o anatomía macroscópica. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos de esto, y yo quiero pedirles que sepan que desde pequeño nos han dicho a nosotros que estamos creados o compuestos por unas pequeñas estructuras llamados átomos. Átomos. Yo siempre digo, el conjunto de átomos, ¿qué es lo que nos forma? El conjunto de átomos forma moléculas. El conjunto de moléculas, ¿qué formará? Formará partículas. El conjunto de partículas, ¿qué van a formar? Formará una célula. El conjunto de células, ¿qué formará? Formará tejidos. El conjunto de tejidos, ¿qué formará? Formará pues órganos. El conjunto de órganos, ¿qué forma? Forma aparatos. ¿Y el conjunto de aparatos qué forma? Forma sistemas. Y el conjunto de sistemas forma pues al ser humano o al ser vivo, ¿no? Superior, vamos a decir así, ¿no? De los grandes mamíferos. En todo caso, como estamos hablando de anatomía humana, formará pues al ser humano. ¿Ya? Por el tipo de estudio dijimos que podía ser de dos tipos también, descriptiva y topográfica. Descriptiva, como le decía, cada cosa. Si estamos hablando del hígado, entonces describiremos el hígado. Si estamos hablando del cerebro, describiremos el cerebro, no por separado cada uno, pero todas sus cualidades, sus características, sus especificaciones, etcétera, etcétera. Si vamos a hablar de determinado órgano, si hablamos de determinado aparato, también lo haremos. Y si hablemos de determinado sistema, también, pero cada uno por separado, ¿no? En cambio, la anatomía topográfica, aquí vamos a hablar por regiones, por segmentos, por decirle, si yo tenía que hablar del ojo en anatomía descriptiva, bueno, en topografía, si a mí me dicen, ¿sabe qué? Usted hábleme de la hemicara derecha. Entonces, en la hemicara derecha no solamente voy a encontrar un ojo, sino voy a encontrar la región frontal derecha, voy a encontrar la región ciliar derecha, voy a encontrar la región del párpado, la región oftálmica, voy a encontrar la región malar, voy a encontrar la región geniana, la región mentoniana, etcétera, ¿no? Entonces tengo que hablar de todo lo que está allí, cómo se relacionan, cuáles son sus límites, qué arteria está irrigando, qué arteria lleva sangre a algún segmento de ellos, qué vena está saliendo de allí, ¿no? Qué nervios están allí brindándole este tipo de sensibilidad o actividad motora a esos músculos de allí, etcétera, etcétera. Es decir, nos da la capacidad de poder entender todo un segmento corporal para poderlo utilizar de repente en una de las ramas como la cirugía, ¿no? Con eso de ver segmentos corporales y todo lo demás, o sea, dividirlo en regiones, en segmentos, podemos llegar a poder
plantear lo que son los planos de disección o los puntos de referencia, ya que los vamos a ver más adelante. Luego llegamos a la famosa anatomía del desarrollo y ahí estábamos hablando respecto a que tenía tres partes o tres fases. La fase prenatal, la fase natal y la fase postnatal. Si hablamos de la fase prenatal, estamos hablando todo lo que usted, desde que su papá y su mamá se unieron y cada uno brindó pues su gameto, ¿no? El óvulo, la mamá, el espermatozoide, el papá, bueno, y fecundó eso, y producto de eso somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, al momento que va desarrollándose esa fecundación, ese huevito, ¿no? Que va a llamarse cigoto, blastocisto, mórula, blástula, gástrula, embrión y feto, ya lo hemos pasado, ¿cierto? Ya lo hemos pasado. Y también al momento que ya cumplimos las 40 semanas, o sea, 40 semanas de gestación, lo que normalmente dura en un embarazo, vamos a pasar a la segunda fase. La segunda fase, ¿cuál es? La etapa natal. Natal viene de nacimiento, nacer, ¿ya? Esta etapa natal está comprendida también en tres partes. La famosa parte del coronamiento. ¿Qué viene a ser esto? Generalmente, en un parto eutóxico, significa normal, normal, ¿ya? Eutóxico, el bebé siempre viene de cabecita. El segmento craneal, o sea, la cabeza, es el que se ofrece a la salida de los genitales femeninos, ¿no? A los genitales de la madre. Entonces, al momento que comienza a aparecer ese, ese cráneo, ese cabellito, que se nota ese cuero cabelludo del bebé, dicen, oiga, el bebé está coronando. Entonces, coronar o coronamiento viene a ser el proceso de presentación del bebé con el polo cefálico hacia sus genitales de su madre, ¿ya? Y entonces lo que continúa es el famoso parto, que viene de paridad, de parir, ¿ya? Entonces es la expulsión de este feto, la salida, la individualización de la persona que está allí, o sea, del bebito, del fetito, ya se vuelve individual, un ser individual, ¿ya? Ya no depende de la mamá porque van a ligar el cordón y prácticamente ya es un ser único, ¿ya? Entre tantos, pero él es único al momento que nace. Muy bien. Entonces, esa parte de salir el bebé, a eso se llama parto. Algunas veces solemos confundir la palabra alumbramiento y decimos, mi esposa ha dado o está de alumbramiento, ¿no? Significa que la esposa como que ha dado a luz, ¿no? Dicen, ¿no? La esposa ha dado a luz, pero el alumbramiento solamente significa la expulsión de la placenta, no la salida del bebé. El bebé ya salió en la otra etapa, en el parto. Alumbramiento solo es la expulsión de la placenta, que eso es posterior a la expulsión del feto, ¿ya? Normalmente, ¿ya? Entonces, alumbramiento no es lo mismo que parto, por favor. Y luego vamos a entrar a la tercera fase, que es la fase postnatal. La fase postnatal es pues las fases que hemos pasado desde que hemos nacido, ¿cierto? Ya cuando uno nace, lo que se conoce a él, al recién nacido, se lo conoce como neonato, ¿no? Por eso hay la especialidad de neonatología.
Neonato, que tiene pues las raíces, fíjense ustedes. Neo, ¿qué significará? Nuevo. Nato, nacido. O sea, recién o nuevo nacido, ¿no es cierto? Luego pasará pues, usted a la fase de lactante, a la fase preescolar, a la fase escolar y a la fase de pubertad y así sucesivamente hasta llegar a la senilidad o senectud. Yo, por ejemplo, estoy en la etapa de adultez. Todavía no soy senil. Ustedes en su mayoría están en la etapa de juventud, ¿cierto? Están en la juventud. Cada una de estas etapas o grupos etarios por las cuales nosotros pasamos, tienen ciertas características innatas, o sea, que nacen con usted. Por ejemplo, hay una característica propia del lactante, propia. El lactante o el recién nacido, ¿ya? Vamos con el recién nacido lactante, necesita tener esta característica y la tiene de forma natural, ¿ya? De forma, vamos a decir, instintiva, natural o innata. ¿Cuál es esa característica? Se preguntarán. Esa característica se llama de inspirar ternura, de inspirar amor. Porque ¿saben qué? Se lo pongo con un ejemplo. Si usted le muestran un tigre de Bengala, le muestran un oso grizzly, un tremendo oso que en estado de bipedestación, o sea, cuando no está cuadrúpedo, sino bípedo, o sea, él es un plantígrado, ¿no? O es un digitígrado. Entonces, un plantígrado, más o menos ese oso debe medir por lo menos unos 2 metros 10, y quizás un poco más. Entonces, un zarpazo de ese oso prácticamente podría romper el cuello a un hombre de 90 kilos, ¿no? Y fácilmente, ¿no? O sea, poderlo agredir y quizás matarlo y todo lo que podría condicionar estar frente a estos animales salvajes. Pero si usted ve al recién nacido del oso, ¿usted qué es lo que hace? Lo quiere apapachar, lo quiere abrazar, que mire el osito, qué bonito, míralo. Uy, quiere pues engreírlo, quiere abrigarlo, ¿no? Alimentarlo. Esa característica no solamente la tiene la cría del oso, la cría del ser humano, sino todos los recién nacidos. Fíjense ustedes, por más fiera que sea su papá, por ejemplo, un cocodrilo, si usted ve al cocodrilito que ha nacido recién del huevo, o sea, que ha eclosionado su huevo, sale pues el cocodrilito. Oye, qué bonito el cocodrilito. Todo, ¿por qué? Porque cada uno de estos animales nacemos indefensos. O sea, somos presa y necesitamos otros más que otros, o sea, mucho más que otros, necesitamos protección porque nuestro desarrollo es muy lento, como el hombre, por ejemplo. Para que se pueda valer por sí solo un niño, ¿qué tiempo promedio debe tener? O sea, más o menos, si usted dice, y con un esfuerzo grande, quizás 10 años. ¿No? Y de repente con algún tipo de, de situación adversa, quizás 8 años o 6 años, tratando de justificar de repente por allí alguna que otra acción. Pero ¿cuándo usted se encuentra preparado para afrontar esta vida? No son más o menos a los 18 años cuando ya, o a los 15, a los 16,
cuando usted todavía está terminando su secundaria y de repente allí se puede volver una persona productiva, nos demora mucho tiempo. Entonces, en estas crías de estos animales, incluyendo al recién nacido del hombre, necesitamos inspirar esa característica innata para poder, para poder mantener la vida. Entonces sería una característica propia, ¿no?, de los recién nacidos. Lo mismo tienen ustedes a su edad en la que están de juventud, tienen una característica propia, ¿no?, innata de ustedes. Y se los digo, es la adaptación. Y prueba de ello, prueba de lo que estoy diciendo, es que al momento que llega, ¿no?, en mala hora, porque nunca es buena hora que llegue esta situación de una pandemia, porque causa mucha desgracia en tantas familias. Entonces, en mala hora llega este tipo de situación de salud, ¿no?, que ha involucrado una transformación en muchas situaciones de nuestra vida, incluyendo la formación académica, que es lo que estamos haciendo, una clase virtual, ¿no?, donde tenemos que adaptarnos a la tecnología, a la metodología de la informática, ¿cierto? Pero eso no es problema para ustedes. Para la juventud se acopla de tal manera que, que prácticamente para ustedes era como dar un paso y continuar simplemente con lo que con lo que tenga que venir, porque ustedes se acoplan a la situación, resuelven, ¿no?, toda la problemática con una velocidad increíble para poder seguir avanzando. Esa característica de poderse adaptar a las situaciones poco a poco, no es que se pierda en su totalidad, sino que cuesta más realizarlo en etapas más alejadas, como la adultez o la senectud. Nos podemos adaptar, pero nuestra adaptación va a ser más paulatina, más lenta, ¿ya? Pero en la juventud no, van al ritmo de las cosas como van sucediendo y se van adaptando, y mientras más cosas le pongan, más adaptación tendrán, no hay ningún problema, ¿no? Seguirán resolviendo los problemas que le presenten, porque es la característica de ustedes, de la juventud. Muy bien, y después tenemos pues la anatomía aplicada, ¿no? Es la utilización de repente, un ejemplo de esto que hemos puesto acá, aparte de la anatomía patológica, que es la anatomía que nos ayuda mediante el estudio de pequeñas muestras de algunos órganos, de algunos tejidos, y ser visto mediante microscopio, poder dar de repente algún diagnóstico histológico, citológico, etc. Pero después de allí tenemos la famosa imagenología, donde la radiología, la endoscopía, la gamografía, la resonancia magnética, la tomografía son excelentes procedimientos para ver estructura anatómica, incluyendo el funcionamiento o fisiología de estas estructuras. Ahí está la famosa anatomía aplicada. Y luego viene pues las diferentes ramas de la anatomía. Aquí no voy a hacer, no nos vamos a quedar, no nos vamos a... Si ustedes conocen las raíces, de dónde vienen las palabras en medicina, ¿ya? O sea, las especialidades en medicina, si ustedes dicen cardio,
cardio es corazón, logía, estudio o tratado. Estudio o tratado del corazón, pero como va la parte médica, será pues de la patología que tiene el corazón, ¿cierto? De los trastornos que tiene el corazón. Aparte de conocer cómo funciona, cómo es normalmente, también deberé o debería saber ese especialista la patología, porque es eso lo que lo va a llevar a consultar a la persona, ¿no? Entonces, lo mismo pongan ustedes, gastroenterología, ginecología, esplancología, enterología, endocrinología. Entonces, cada una de las especialidades, y así vamos viendo, solamente es cambiar la primera raíz y lo demás seguirá siendo estudio tratado. Odontología, odontodiente, ¿no? Dientes. Logía, estudio tratado de nuestros dientes. Onco es cáncer, neoplasia, tumor maligno, onco. Entonces, y logía, ¿no? Logía, estudio tratado del cáncer, del tumor, ¿no? De las neoplasias. Y así van ustedes sumando todos los términos que puedan realizar. Muy bien. Luego vamos a ver, visto ya casi la primera parte de anatomía, vamos a ver lo que son las generalidades. Para poder explicar adecuadamente esas generalidades sobre lo que son posición anatómica, planos de movimiento, regiones corporales, necesitamos tener en cuenta algunas posiciones o primero, ¿cuál es la posición anatómica normal que existe en un humano, en una persona? Y es la siguiente, la posición anatómica. Como ustedes ven allí, hay un individuo, ¿no? El cual está en posición de bipedestación, o sea, está parado, ¿cierto? Está de pie. Pero además algo llama la atención, que las palmas de su mano están hacia adelante. Vean ustedes, las palmas de las manos están hacia adelante, ¿no? Su mirada hacia adelante, los pies dirigidos hacia adelante y entonces también las palmas de las manos hacia adelante. Si ese individuo se encuentra en esa posición, usted dirá, se encuentra en la posición anatómica. Y si se encuentra así, entonces tendremos lo siguiente. Una parte superior, ¿no? Que es la parte superior craneal o cefálica. Tendremos una parte inferior, que es la parte inferior, también llamada así, o parte caudal. Y luego, miren ustedes, tenemos todo lo que está hacia adelante, se llamará parte anterior, parte ventral o región frontal. Región anterior, región ventral o región frontal. Todo lo que está hacia adelante. Todo lo que está posterior, o sea, detrás, se llamará así, pues. Posterior, detrás o también llamado región dorsal, ¿no? La espalda, la región dorsal, ¿no? La región de los omóplatos o de las escápulas, la región lumbar, la propia región glútea, etcétera, etcétera. Ahora, tracemos una línea media, ya imaginaria, que vaya desde la región frontal media, que pase la línea por el medio de su nariz, de sus labios, de su boca, de su mentón, del cuello,
y así sucesivamente hasta bajar por el tórax, el abdomen, la región pélvica y prácticamente se pierde al momento que separa también los